Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, martes santo, vamos a hablar sobre la diferencia entre la religión y la fe. Este es un tema que produce muchos choques y disputas entre los creyentes de las diversas confesiones cristianas. Hablo de católicos, luteranos, anglicanos, presbiterianos y también todo el movimiento pentecostal, que pues son la mayoría de iglesias no católicas cristianas que tenemos en nuestro país. ¿Qué es la fe y qué es la religión? Pues a través de un discurso científico, académico. No es tanto desde el que me parece, tal vez yo pienso, sino pues basados en autores de los cuales después les daré la bibliografía. Las pondré ahí aparecerá aquí abajo del video para que ustedes puedan consultarla y profundizar en los temas. Vamos a ver primero qué es el proceso de revelación para entender cómo se suscita la fe, y también qué es la religión y por qué se diferencia de la fe y cómo expresamos nosotros después la fe en el mundo. Entonces, primero, ¿qué es revelar? Seguramente todos nosotros, los que ya tenemos más de 30 años, bueno, un poco hasta menos, yo creo que hasta de 20 años en adelante, conocimos lo que eran las cámaras de rollo, que uno iba para un paseo y eso era pues quien llevaba la cámara. Yo me turno por llevar la cámara, no, que la cámara yo la llevo y cuidaba las fotos, y entonces eran rollos de 12 fotos, de 24, algunos de 36, y había unas cámaras que eran duplicadoras que multiplicaban por 12 el número de fotos, pero eso era que cuidarlo. Y eran 12 fotos para todo el paseo. Si duraba 15 días o un mes, eran 12 fotos para el paseo. Y después del paseo, tocaba ir a unos sitios de revelado. En mi caso particular me acuerdo, y yo soy bogotano, entonces tocaba ir a Foto Japón. Yo no iba a Foto Japón con todo el protocolo de llevar el rollo, que además había que sacarlo con cuidado, porque si uno no lo sacaba bien y lo abría antes de tiempo, se velaba el rollo, y entonces al velarse el rollo se dañaba el contenido de las fotos. Entonces había que llevarlo para que se lo revelaran. Le decían, venga en 5 días. No, uy, en 5 días nomás van a estar las fotos. Y realmente después le entregaban a uno pues los acetatos con las fotos y uno las pegaba en el álbum de la casa. Ese proceso de lo que estaba en el rollo a lo que aparece después en el papel revelado, ese proceso era la revelación del rollo. Era sacar o poner a la luz algo que no se veía. La revelación consiste en eso, en el hecho en que Dios se nos manifiesta, Dios se nos entrega, Dios se nos muestra. Y la revelación tiene unas características muy particulares. Vamos a hablarlo desde unas categorías antropológicas. Es decir, vamos a hablar de la revelación desde categorías antropológicas o antropomórficas. ¿Por qué? Porque es la única forma como nosotros podemos hablar de Dios, desde nuestras categorías humanas. Todo lo que nosotros lo hacemos desde categorías humanas, entonces hablaremos de este proceso de revelación. Entonces, revelarse tiene varias como connotaciones. Es darse a conocer, es un mostrarse, un manifestarse, poner a la luz algo que estaba oculto, es un comunicar y es un interactuar. Vamos a poner el ejemplo de darse a conocer. Cuando tú te encuentras con alguien y tienes que trabajar con esa persona, entonces te empiezas a dar a conocer. Yo me llamo Juan Carlos Santos, trabajo en la parroquia de la Santa Cruz, también trabajo en el SENA, soy sacerdote, soy bogotano, tengo 41 años y demás. Voy contando de las cosas. Me estoy dando a conocer, nadie me obliga a que yo saque esta información, yo libremente la empiezo a dar. Pero también es un mostrarme. ¿Y qué es un mostrarme? Es el poner en forma evidente lo que quiero que se conozca de mí. Eso es un mostrarse. Es de un acto deliberado
poner de manifiesto quién soy yo. Y no solamente lo contaré y diré unas cosas, sino que empezaré a poner sobre la mesa quién soy y para qué sirvo y qué puedo hacer y las habilidades y capacidades que tengo. Esto tiene algo muy interesante que es el tema de la manifestación. La manifestación en categorías teológicas es muy interesante porque dice que es una irrupción de Dios en la vida del hombre. Cuando tú conoces a alguien, dices, bueno, una persona interesante, pero cuando esa persona llama tu atención, se vuelve muy cercana a ti y empieza a generar vínculos y lazos estrechos contigo, ahí se empieza a dar la manifestación. Y es decir, que esta persona, al igual que todas las muchas personas que conozco, empieza a tener unos rasgos particulares que sobresalen porque se manifiesta. O sea, aparece de una forma mucho más interesante, llamativa, radiante. Entonces empiezo a tener unos vínculos interesantes y estrechos con él, ¿cierto? Y no me refiero solamente en casos de amor, sino también en casos de empatía y relación. Esto pone a la luz algo que está oculto. Y entonces cuando tú ya tienes mucha cercanía con una persona, empiezas a hablar de cosas mucho más profundas que no cuentas a todas las personas. Y entonces empiezas a sacar a la luz incluso cosas de tu vida que a nadie le has contado. Esto es un proceso de manifestación, que saca a la luz lo que está oculto. Pero esto es imposible hacerlo sin comunicarlo. Hay muchas formas de comunicación, una es la oral, pero también tenemos toda una forma de comunicación que algunos expertos dicen que casi el 80% de nuestro lenguaje es no verbal. Nuestro cuerpo, nuestra fisonomía, nuestras posturas dicen mucho más que nuestras palabras. Y nosotros tenemos la necesidad de comunicar lo que sentimos, lo que somos. Esto lleva a interactuar con nuestros oyentes, con quien está al frente de nosotros, o sea, el interlocutor. El receptor envía un mensaje que lo capta el receptor en un código particular, lo descifra y a través del canal que sea, ya sea el aire, ya sea la comunicación, ya sea una pantalla, ya sea el teléfono, sea escrito, empieza a darse una comunicación que tiene algo muy interesante, exige una respuesta. Estas categorías de la revelación humana podemos decir que las podemos trasladar también al mundo de Dios. Dios es el que toma la iniciativa y se nos da a conocer. Para los cristianos lo vemos muy claro en el capítulo 12 del libro del Génesis, donde Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios se da a conocer a Abraham, se le muestra, se le manifiesta, ponía al descubierto algo que está oculto, se comunica y le pide una respuesta. ¿Qué dice versículo siguiente del capítulo 12 del Génesis? Abraham se levantó, tomó a su mujer Sarai, a su sobrino Lot y se fue. Respondió. Bueno, esas categorías de la revelación humana, que también podemos en cierta medida hacer el traspaso para decir que Dios también actúa de esa manera con los humanos, tienen unos elementos muy particulares. Primero, es personal. Dios se te revela a ti. Por eso hay algo que a mí me gusta mucho en la iglesia, y es que al momento de profesar la fe, no decimos creemos en Dios Padre Todopoderoso, sino que somos todos, pero decimos en singular creo en Dios Padre Todopoderoso. Es un hecho personal, que después comunitariamente lo vivimos, nos sentimos pueblo de Dios, Asamblea Santa, pero yo tengo que hacer la experiencia personal para creer. Yo no puedo creer porque simplemente los otros dijeron que creían, entonces yo también me puse a creer. La experiencia parte de un encuentro personal con Dios. Es gratuita. ¿En qué sentido es gratuita? Que yo no puedo hacer nada para comprarme la revelación de Dios. Incluso en algunos lugares dicen que si tú donas al Señor con generosidad, el Señor se te mostrará y toda la cosa. Y una teología de la prosperidad que no es muy ética y que condiciona a Dios a lo material. Incluso muchas veces que las bendiciones se refieren solamente en que tengo abundancia de bienes. Y
pues bíblicamente no está demostrado que Dios muestre su bendición dando cosas. Antes, por el contrario, Dios se manifiesta a los humildes y a los pequeños, no con grandes terremotos o cosas extrañas, sino con la sutileza de la suave brisa, como hizo con el caso de Elías. La revelación también es progresiva. Poco a poco Dios se va mostrando. Yo utilizo, cuando doy clase de teología, un elemento pues un poco pintoresco, pero es como si Dios hiciera la danza de los 7 velos y empieza poco a poco a despojarse de los velos y cada vez va mostrándose más, pero no se acaba de mostrar del todo, pero se va mostrando de a poquitos. Y esa revelación es opaca. ¿En qué sentido? En que yo empiezo a ver cosas interesantes y empiezo a descubrir a Dios, pero no lo veo en toda su plenitud. Es algo que empiezo a atisbar entre luces y sombras, pero que me va acercando y cada vez logro ver de manera mejor, pero nunca de manera plena. Es comprensible porque me llega en mis categorías y en mi lenguaje. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía hijos ni tenía tierra, y eso era lo que más anhelaba. Dios aparece en nuestra vida para dar respuesta a los anhelos profundos que tenemos en nuestro corazón. Y también esa revelación es marcada por momentos, por etapas. Yo recuerdo el momento de mi encuentro personal con Dios, cómo ha ido creciendo, como por etapas. Y así también el pueblo de Israel, por etapas ha ido avanzando en la comprensión de Dios y todos los seres humanos. Esto que yo les digo, se puede decir que lo vive la humanidad, pero también lo vive cada uno en forma personal, en su relación y en su encuentro con Dios. Esto es la revelación. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta que el humano le da al Dios que se le manifiesta. O sea, nosotros le respondemos a Dios. Abraham le dijo a Dios sí. ¿Y cómo le dijo sí? Saliendo de su tierra y de la casa de su padre y yendo a donde Dios le mostró. Nosotros le decimos sí a Dios con acciones concretas, no es solamente con decirlo de palabra, sino que en mi vida responde al acto generoso del amor que Dios me ha dado. Y yo respondo porque me siento amado. En el caso de una pareja, de una relación de pareja, llega él o ella, se acerca a la otra persona, se empieza a manifestar, a revelarse poco a poco, hasta el momento de que le dicen: ¿quieres ser mi novia? ¿O quieres ser mi esposo? ¿Quieres ser mi esposa? Y esta otra persona, después de haber vivido todos esos momentos del darse a conocer, del mostrarse, del manifestarse, del sacar a la luz lo que estaba oculto, del comunicar, del interpelar, del esperar una respuesta, se produce también una respuesta personal que es gratis, que es progresiva, que es opaca, que es progresiva y que va marcada por momentos. Así como Dios se nos manifiesta a nosotros, nosotros le respondemos a Dios de la misma manera, en forma lenta. Ahora bien, si la fe es la manifestación, la fe es la respuesta del humano al Dios que se le manifiesta, ¿qué es la religión? Entonces, la religión es el esfuerzo humano por alcanzar la divinidad. O sea, todas las prácticas y ritos que nosotros hacemos para alcanzar la divinidad. Eso es la religión. Y la religión va marcada por varias cosas. Entonces, tiene el sentido de lo santo o lo sagrado, o sea, Dios. Tiene el tema de lo separado. Entonces, hay unos espacios, unos lugares que son templos. Hay unas personas que son especiales, que son las que manejan, dirigen, conocen todo acerca de la relación con Dios. Tienen unas acciones propias que se hacen continuamente para cumplir la relación con Dios, y tiene unas estructuras llamadas dogmas que configuran la forma como se debe vivir, creer y
relacionarse con Dios. Repito, entonces, toda religión y toda manifestación religiosa tiene un ser superior, trascendente, tiene unos lugares separados y apartados en los cuales se reúnen los que creen en esa confesión religiosa para conmemorar su fe. Tienen personas especiales o que consideran de un valor peculiar, las cuales les transmiten enseñanzas y les muestran cómo acercarse a Dios. Tienen acciones particulares, es decir, tienen ritos, cultos establecidos. Y finalmente tienen dogmas, es decir, verdades que han sido definidas por estructuras gramaticales que expresan el contenido de las creencias. Toda religión tiene esto. Ahora bien, si ya vimos qué es la revelación, qué es la religión y qué es la fe, entonces alguien podría decir, no, es que yo tengo fe, yo no soy religioso, yo vivo de la fe. Falso. Absolutamente todos los seres humanos tenemos categorías religiosas. Todos los seres humanos. Y para relacionarnos con Dios necesitamos de una estructura religiosa. Cualquier religión, la que sea, tiene un ser superior sagrado. Para los cristianos es Jesús. Bueno, es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los judíos es Yahvé, para los musulmanes es Alá, para las de religiones de la interioridad es llegar al nirvana, ¿cierto? Y empezaríamos a mirar pues con todos los grados particulares de cada una de las religiones de la interioridad. Con las religiones de la naturaleza como las amerindias es la Pachamama, ¿cierto? Y podríamos llegar un poco al sincretismo de la nueva era, en las cuales prácticamente el ser superior o el Dios viene a ser la tranquilidad que siento. Pero todas las características religiosas humanas tienen sus elementos. Una persona, un ser superior, un lugar, unas personas especiales, unas acciones o ritos, cultos y unos dogmas. Esto lo tenemos que tener claro porque es así como nosotros vivimos nuestra fe. No hay una riña entre las categorías religiosas y la respuesta que yo le doy a Dios. Por el contrario, la respuesta que yo le doy a Dios solamente puede ser en categorías religiosas. Es decir, yo por eso preciso de relacionarme con un ser superior, que es Dios. Por eso voy a unos espacios especiales para congregarme con otros hermanos o hermanas, sea iglesias, templos, sitios de culto, sinagogas, mezquitas, etc. Hay unas personas que consideramos que son especiales porque tienen una relación más estrecha con Dios y nos dan sus enseñanzas. En el caso de la Iglesia Católica seríamos los sacerdotes y los obispos. En el caso de las confesiones cristianas no católicas serían los pastores. En el caso de los judíos serían los rabinos. Y en el caso de los musulmanes serían quienes hacen las veces de sacerdotes o monjes sufis, o pues también líderes espirituales en sus comunidades. Estas figuras siempre las vamos a tener, están dentro de nuestra estructura y además podemos definirla desde la antropología cultural como una invención plurima. Todas las religiones del mundo tienen lo mismo. Lo hacían los mayas, los incas, los aztecas, las religiones de la interioridad en Asia, las tribus americanas, los pueblos bárbaros antes del cristianismo han tenido esas características del culto y de las manifestaciones religiosas. Los ritos. Algunos dicen, no, pero es que sea la repetición de la repetidera. Pero desde la psicología, algo muy claro es que todos los seres humanos somos rituales. Tendemos a repetir las cosas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te levantas? Ya lo hacemos de forma mecánica, pero siempre hacemos el mismo rito. Para bañarnos, siempre hacemos el mismo rito, que metemos una pierna, metemos la otra, bueno, algunos se meten de guarapazo.
Para vestirnos siempre hacemos lo mismo, siempre nos ponemos primero una media, después la otra, siempre nos metemos una manga del pantalón, después la otra. Que si primero nos ponemos el pantalón o la camisa, cada uno lo hace de una manera diferente, pero eso es un rito, es una acción que se repite. Los ritos religiosos son necesarios porque dan continuidad a nuestro proceso de dinamismo con Dios. Por eso las denominaciones cristianas nos reunimos y nos congregamos alrededor de la palabra de Dios para recibir enseñanza. Seamos católicos o no católicos, vivimos el mismo proceso. Y el tema de los dogmas, algunos son explícitos, como en el caso del catolicismo que aparece el credo. En otros son implícitos, como en algunas iglesias cristianas, pero tienen unos preceptos claros y todos los asumen. Entonces los invito para que en esta Semana Santa nosotros podamos vivir de manera tranquila nuestras expresiones religiosas, sabiendo que estas expresiones religiosas nos acercan a Dios. Un hecho fundamental de la fe es el respeto, y entonces yo no puedo juzgar ni criticar ninguna manifestación religiosa, aunque me parezca equivocada. Pongo el ejemplo de los musulmanes que se quitan los zapatos afuera de la mezquita y nadie se roba un zapato de una mezquita. Es un hecho cultural que tienen. Otros dirán, ¿y para qué entrar a quitar los zapatos? Eso me parece absurdo, de no sé qué. Desde tu punto de vista puede parecer absurdo, pero para los musulmanes tiene un valor y es importante hacerlo. Orar en dirección a la mezquita. Lo mismo tendríamos unas características particulares los católicos, los no católicos, los judíos y demás. El respeto es fundamental y es una parte y es un termómetro también de en qué forma nosotros nos relacionamos con Dios y a qué Dios seguimos. Entonces los invito para que reflexionemos sobre esto en el día de hoy y le pidamos a Dios que nos dé la gracia de poder vivir un proceso de transformación a través de nuestras manifestaciones religiosas, si es prender una vela, tener un Cristo o una cruz, o simplemente tomar la palabra y leerla con veneración. Todos estos ritos religiosos nos ayudan a acercarnos en nuestro caminar y peregrinar al encuentro con el Dios que día a día se nos va manifestando, se nos va revelando, y también nos invita a que nosotros le respondamos con un sí a través de nuestras obras, nuestra conducta y nuestros ritos. Dios los bendiga.